El proyecto Ecosistema Ambiental para la Competitividad de las MIPYMES tiene como objetivo analizar la situación ambiental actual de las microempresas en Colombia, realizando el estudio principalmente en una de ellas, que en nuestro caso es la microempresa Corguantes Limitada. En la actualidad, la sociedad necesita analizar la situación a la que nos enfrentamos con respecto a los recursos tanto renovables como los no renovables, de manera que la humanidad se enfrenta a una crisis ecológica de gran magnitud debido a que un sinfín de actividades realizadas por el ser humano han provocado que se deteriore de manera gradual la biodiversidad que nos rodea. Problemas como el agujero en la capa de ozono, el incremento de gases de efecto invernadero, la pérdida de la biodiversidad, el agotamiento de recursos tanto renovables como no renovables, la tala de grandes áreas de selvas y bosques, la explotación excesiva de los recursos marinos, entre otros. Por lo que si bien de alguna forma es imposible revocar estos daños, sí se puede lograr minimizar el impacto ambiental sobre nuestro entorno a través de medidas estratégicas. Existe además una lucha por la apropiación de los recursos. Hoy en día, recientes guerras ilustran de forma dramática e inhumana de la adicción al petróleo del sistema económico actual. Pero cabe mencionar que también el agua dulce es un bien progresivamente más escaso y por tanto cada vez más estratégico, por lo que de la misma forma existe una lucha por la apropiación de las cuotas de pesca, los bosques, las semillas, la biodiversidad en animales y en plantas. Es notable la manera en que la economía crece, pero crece más la destrucción del medio ambiente, a causa de que toda actividad siempre representará varias dimensiones, dando paso a innumerables repercusiones que pueden llegar a generarse tanto a largo plazo como a corto plazo, sobre todo porque las consecuencias de muchas actividades económicas no se limitan tan solo sobre quienes deciden realizarla, sino que afecten a terceros, que pueden ser desconocidos hasta de otros continentes u otras culturas. Colombia es uno de los países del mundo con mayor riqueza de recursos naturales. Posee el 10% de la flora y la fauna, el 20% de las especies de aves de todo el planeta. La minería en Colombia se ha convertido en el nuevo insumo para el financiamiento de la guerra. Los grupos armados legales e ilegales han hecho de esta actividad su fuente de financiación para los actos delictivos. El Congreso colombiano, mediante la aprobación de leyes como el Código Minero, ha dado vía libre a empresas nacionales y extranjeras para la explotación de los minerales del suelo y subsuelo colombiano, trayendo con esto toda clase de destrucción en ecosistemas y violación de los recursos humanos. Problemática. Con base en la información suministrada por la unidad productiva Corguantes Limitada, es evidente que su problema radica en la no implementación de la normatividad vigente relacionada a los sistemas de gestión ambiental y sus protocolos internacionales que buscan que cada unidad de negocio que haga uso de los recursos renovables en el planeta tenga en cuenta una responsabilidad social con la humanidad y con el ambiente. Para comprender la situación actual de Corguantes Limitada, es necesario compararla con el contexto internacional de tal modo que se pueda generar un análisis crítico que evidencie cuál es el procedimiento a seguir para alcanzar los niveles de competitividad deseados por la gerencia de la compañía. Para ello es imprescindible que nos preguntemos cuáles son las normas ambientales para implementar en la empresa Corguantes Limitada para así garantizar la sostenibilidad empresarial en lo ambiental y ser más competitiva. Actualmente la unidad productiva Corguantes requiere la implementación de medidas y controles en cuanto a sus procesos de depósito y desecho de residuos. Corguantes Limitada, como microempresa pequeña, es la encargada de la transformación de materia prima en un producto finalizado, satisfaciendo necesidades de las personas, especialmente a los obreros o personas que laboran en trabajos pesados. De acuerdo a esto, se evidencia que dentro de los procesos de transformación de la materia, la organización no cuenta con un sistema de gestión que le permita a sus colaboradores estar en ambientes sanos y seguros. En este sentido, se observa la necesidad
de construir una matriz de elementos de protección de personal de acuerdo a los cargos y a las funciones que desempeñe cada colaborador. Adicionalmente, se hace necesario la implementación de medidas y controles de responsabilidad ambiental que le permita a Corguantes dentro del sector industrial ser más competitiva. Se carece de información con respecto a la normatividad legal ambiental con la que debe cumplir las organizaciones. Por ende, se hace vital el conocimiento de las normatividades legales imprescindibles para el cumplimiento de la responsabilidad ambiental, que entre ellas encontramos el SINA. En el caso particular de la producción de guantes de carnaza, este proyecto permitió evidenciar que los impactos ambientales que conlleva su elaboración deben atenderse desde la etapa productiva hasta la gestión empresarial. En el estudio realizado por la Universidad Nacional en Palmira Valle se propone una manera de aprovechar el material descartado como estrategia efectiva para disminuir el vertimiento en suelos y aguas, propuesta que se le fue planteada por nuestro equipo al gerente general de Corguantes. Análisis preliminares permitieron encontrar que, dada la composición y las características químicas de las virutas de cuero, es posible procesarlas con el fin de recuperar sus componentes y reinyectarlas en la producción para alargar su ciclo de vida. En cuanto al uso de potencial del cuero, se hicieron 4 pruebas. La primera fue el desfibrado, cuyo propósito era evaluar la posibilidad de obtener fibras e incorporarlas a procesos industriales de fabricación de láminas. Como segunda estrategia se adelantaron pruebas de plastificación. En estas se determinaron variables como el tamaño de las partículas y las temperaturas para compactarlas. Se combinó el material mólido con aglomerados de polietileno, con el fin de conformar una pasta plástica con refuerzo de cuero que resultó ser una opción interesante para transformar el excedente. En tercer lugar, se probó la elaboración de ladrillos a base de aglomerados, partículas o fragmentos de cuero compactados. Dado que el material tiene características de resistencia gracias al proceso de curtido, también se considera una opción favorable porque alargaría el ciclo de vida del material curtido. Otro factor considerado fue la variable técnica de producción, ya que al no requerirse una tecnología robusta, se facilita la adopción por parte de los pequeños y medianos empresarios. Finalmente se elaboró pequeños rellenos a presión utilizando botellas de PET como una alternativa muy baja en costos y con posibilidad de usos en pequeñas construcciones como jardines. Corguantes Limitada pertenece a la industria del cuero y se dedica principalmente a la elaboración de guantes de carnaza, la cual utiliza como materia prima fundamental la piel de ganado bovino. Esta piel es sometida a un proceso de deshidratación y descontaminación, proceso por el cual la piel es sometida a la acción de agentes químicos por los cuales adquiere propiedades de resistencia a la degradación para luego transformarse en cuero. En la elaboración de guantes y otros elementos de protección utilizados en diferentes sectores industriales se genera un volumen significativo de residuos sólidos. Solo en Palmira Valle se calculan 22 toneladas por mes, según el diagnóstico realizado por el Sistema de Gestión Ambiental y la Cámara de Comercio en esta ciudad. Montones de excedentes como retazos de baqueta y carnaza, pieles de vaca curtidas, terminan en los rellenos sanitarios aledaños al municipio, pues solo una mínima cantidad se aprovecha para realizar productos artesanales como llaveros y tapetes. Se estima que aproximadamente el 90% de los cueros en el mundo todavía se curten con cromo, debido a que otros materiales no le dan a la piel la misma estabilidad hidrotérmica. Si bien se ha descrito que la exposición al cromo genera un riesgo preponderantemente ocupacional, los toxicólogos consideran que quienes residen en cercanías a los centros de producción podrían estar expuestos a este elemento. Uno de los problemas más evidentes del cromo sobre la salud humana tiene que ver con las vías respiratorias. Los efectos incluyen irritación del revestimiento del interior de la nariz, secreción nasal y problemas para respirar como asma, tos, falta de aliento y respiración jadeante. Además, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer ha determinado que los compuestos de este elemento son cancerígenos en seres humanos. En el país, según datos recopilados en un estudio de toxicología
Funcionaron aproximadamente 800 curtiembres, de las cuales el 60% se ubica en Bogotá y la Sabana. El río Tunjuelo de la capital recibe 138 vertimientos con un promedio de 6,7 de estos por kilómetro. El 79,81% de la carga de metales pesados arrojados a su cauce corresponde a cromo, el 19,19% a zinc y el 1% a otros metales. Con esta realidad se ha considerado que las aguas residuales generadas en el proceso de curtido de cuero representan una amenaza latente si no se manejan adecuadamente. A ello se les suman los riesgos producidos por los derrames de residuos peligrosos como ácidos, colorantes, tensoactivos en etapas de acondicionamiento que afectan el suelo y el agua. Por ello, se plantea una alternativa para el manejo y aprovechamiento de residuos de baqueta, carnaza, materiales primas para elaboración de productos de marroquinería, un sector productivo de alta influencia. Una de las mayores propuestas que existen en la actualidad para el aprovechamiento de los residuos es la elaboración de ladrillos para la construcción. De lograrse obtener un ladrillo de características para la construcción, sería el primer producto de este material en Colombia, ya que en países más tecnificados se elaboran cueros reconstituidos. En principio, la producción de ladrillos permitirá aprovechar el 100% de los residuos, dado que no requiere de fases previas o de acondicionamiento, y su ejecución estaría acompañada por un programa de manejo de residuos en las empresas manufactureras. Este proceso sería escalable a la industria de calzado. Aún se realizan pruebas para determinar las características mecánicas del ladrillo, calcular el rendimiento en el proceso de aprovechamiento y estandarizar la producción, con el fin de mitigar cualquier impacto ambiental asociado a la elaboración. Esta alianza se apuesta por fortalecer renglones productivos de 4 ejes estratégicos: procesos, sistemas de gestión de calidad, ambiente y diseño. Con este proyecto se alcanzan grandes beneficios económicos y ambientales, al permitirnos generar con los residuos un subproducto que tiene un mercado específico, que nos genera un ingreso adicional y que nos ayuda a reducir los impactos que genera la disposición final de estos residuos.